Bueno, pues soy Sebastián Zuleta de Medellín. Yo nací y crecí en Medellín. Y cuando me gradué del colegio quería estudiar música y más que todo producción de audio. Me mudé a Bogotá y estudié en los Andes. Hice un semestre en los Andes de música con énfasis en producción de audio. Y ahí confirmé que eso es lo que yo quería hacer, pero Ujú. me hacía falta algo y siempre pensando en competir en las grandes ligas, como quiero trabajar con los mejores. Y entonces sentí como que quería buscar otra oportunidad al exterior donde pronto había más herramientas. Pues en esa época yo creo que Colombia todavía, yo creo que ha crecido mucho y la verdad pues me imagino que sí, pero como que sentía que nos faltaban muchas herramientas de conocimiento y herramientas técnicas y todo eso que se podía encontrar en el exterior. Entonces mi familia me apoyó y hice un semestre en los Andes y me fui. Estudié en Full Sail University en Orlando, en la carrera de Recording Arts, que es como producción de audio, ingeniería de sonido. Bueno, y por otro lado, pues yo llevo tocando música desde los 11 12 años, empecé a tocar bajo, batería, saxofón, guitarra, entonces tenía ya una formación musical, pues yo creo que me ha servido mucho, pues ya tenía clases de armonía y todo eso. Y cuando me gradué de Full Sail, yo tenía como perspectiva, pues como las ganas de abrir un estudio y producir discos. Y Ok, allá, cuando estaba en la universidad en Orlando, tenía muchos amigos en el programa de cine y descubrí todo el mundo pues como ese mundo como de la música para cine. Entonces me ha encantado la música toda la vida, las películas y cómo juntarlas es como encontré el claro. mundo perfecto donde hoy se reunían dos cosas que amaba y me sentía muy, sí, como me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando me gradué empecé a buscar carreras en ese mundo y pues al principio pues no salía nada, yo me acabé de graduar y mi familia en ese momento vivía en Miami, entonces me fui a vivir con ellos allá, empecé a trabajar en producción como un asistente de producción. Muy rápido me convertí en el asistente de sonido de la producción, y entonces yo tenía boom operator allá Ajá. grabando diálogos y sonido de producción. Pero siempre con las ganas de meterme al mundo de la música para cine. Y cuando estaba allá, yo ahí mandé mi hoja de vida a Los Ángeles y todo, y justo me salió una entrevista con un compositor acá en Los Ángeles que tiene un estudio, está buscando asistente, y me llamó un día para, pues como de la nada, y me entrevistó por teléfono, me fue súper bien, y me dijo, bueno, ¿cuándo podrías empezar? Y yo le dije, bueno, pues déjame, yo organizo todo porque vivo en Miami, y entonces él me dijo como, Ujú. no te puedo contratar. Entonces pero igual le dije como, oye, yo quiero irme a vivir a Los Ángeles, y me dijo, bueno, si estás en Los Ángeles, me llamas. Y como a los 15 días pude sacar un tiempito de trabajo y me vine a Ajá. Los Ángeles 4 días y lo llamé y le dije, hey, estoy en Los Ángeles, ¿se puede reunir? Me dijo, no, estoy ocupado, llámeme mañana. Y entonces al otro día lo llamé y me dijo, bueno, tengo 10 minuticos, venga, entonces fue al estudio, encontré un estudio increíble, una pues yo era como que yo tengo que estar acá, esto es lo máximo. Claro. Y me fue muy bien la Ajá. entrevista con él, ya tenía un asistente de tiempo completo, pero igual le dije, pues como, oye, esto es mi sueño, esto es lo que yo quiero hacer y quiero dedicarme a hacer esto, si necesitas ayuda adicional o lo que sea, cuenta conmigo, yo quiero estar acá. Y me fui y volví a Miami, seguí trabajando y ya como al mes y medio más o menos, o al mes, sí me llamó el asistente a decirme, oye, hay una pasantía, no pago, pero es tuyo. Entonces renuncié a mi trabajo en Miami y me vine para Los Ángeles a los 2 días prácticamente. Wow. A los 2 o 3 días. Empaqué todo allá, renuncié a todo y me vine para acá y ya van a ser 16 años que me mudé. Uy, Y pues aprendí muchísimo, estuve trabajando con él como 3 años y medio, 4 años. Una cosa muy importante es que fui muy afortunado y es el hecho de que pues empecé allá porque el estudio de este compositor se llama Heitor Pereira, que es ah, sí, claro. es un gran compositor y el estudio de él en ese momento quedaba en Remote Control, que son los estudios y como el complejo de Ujú. Hans Sí. Zimmer, donde hay muchísimos compositores supremamente tesos. Entonces pude estar en ese mundo y aprender de la música para cine en ese mundo. Entonces yo Claro. siento que fue en verdad como una maestría en cómo es el proceso de hacer música para cine. Y estuve muy rápido me convertí en el asistente principal de él y así no fuera, pues aprendí mucho sobre edición de música, composición, sobre cómo se graba una orquesta, pues como todo en verdad, todo el proceso de la A hasta la Ujú. Z en la música para cine. Y ya como a los 3 años y medio pues decidí buscar mi camino solo y tenía muchas ganas de empezar a componer más, entonces empecé a trabajar independiente y volví a la universidad a estudiar composición en Santa Mónica Ujú. College.
Y ya de ahí empecé a trabajar independiente como asistente de compositores y muy rápido empezaron a llamar a trabajar como editor de música, aunque yo nunca había considerado ser editor de música, ujú, pero me di cuenta que me fascinó ese cargo y como la responsabilidad que tenía, el hecho que podía aportar creativamente, igual acompañar el proceso. Y entonces ya empecé a hacer eso más, entré a la unión de editores y me permitió tener acceso como a proyectos que eran de unión, que son proyectos normalmente más grandes. Y ya llevo como 8 años siendo editor de música, pues, y pues yo siempre he tenido mi carrera como compositor. ujú. Entonces hago las dos, soy compositor y editor de música y pues sí, ya, sí, eso es como un resumen Bueno, de cómo llega hasta acá. ok, como que se cuenta muy fácil, ¿no? Pero yo creo que la Sí, eso historia ahí detrás, hay mucho es, esfuerzo. gracias, exactamente, sí, porque es como que, no, pues llegué acá y todo, y todas las Ajá, puertas abiertas y todo, pero en verdad sí, ha sido muchos sacrificios y momentos difíciles, y la verdad tomar decisiones de, por ejemplo, irme del estudio de editor a buscar una vida, y a buscar un trabajo independiente fue supremamente difícil, me costó mucho claro. tomar la decisión y después salir de ahí y conseguir trabajo independiente y empezar como a que la gente me conociera como Sebastián Zuleta, que sabe hacer esto y no el asistente de editor, ¿cierto? Porque estuve 3 años y medio Sí. allá donde era, el asistente editor, pero ya después como cómo puedo hacer mis propios contactos y que me conozcan por mí. Entonces, Ujú. pues llevo ya, entonces, pues como 12 años, 13 años casi haciendo eso Ah, independiente. Mencionabas que, bueno, empezaste a ser editor de música y como que yo he visto tu trabajo y tu, digamos, tu biografía y has sido editor para proyectos, digamos que a nivel comercial muy grandes. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con, digamos, estos estudios tan grandes como los de HBO, de Disney? Y, digamos, si me puedes también explicar qué es ser un editor de música en estos proyectos, qué requiere, como qué implica lo que tiene que hacer un editor de música. Y entonces, eh, bueno, un editor de música, para empezar por ahí, yo creo que yo tengo varios sombreros a lo largo del proceso, entonces depende mucho de qué está pasando en el proceso. Por ejemplo, con Disney, específicamente Wish, que yo fui el editor de música de Wish, de El Poder de los Deseos para Disney, Ujú. entonces yo me involucré en esa película por ahí 3 años, hace 3 años, cuando Wow. todavía estaba en desarrollo, entonces todavía no se había involucrado un compositor, están todavía desarrollando la historia porque lo que hacen en películas animadas es que escriben el guión, hacen storyboards y lo animan todo, musicalizamos esa animación, hacen una presentación, lo miran, toman nota, desbaratan todo, que funciona, que no funciona, y hacen eso tres o como 4 o 5 veces, 6 veces. Wow. Entonces yo fui parte de ese equipo porque Disney tiene editores de música de planta y a mí me han invitado a participar de eso cuando, pues como en estas películas. Entonces, en ese momento como editor de música estamos ayudando a encontrar el tono de la música. ¿Qué va a ser la música? ¿Qué función va a cumplir? De pronto, ¿qué instrumentación? ¿Qué estilo? Si va a ser, digamos, va a ser jazz o va a ser más como Ujú, guitarras o va a ser puramente orquestal o va a ser, pues como en verdad tratar de encontrar el tono. Y eso es en la parte, pues, como de la etapa de desarrollo. Ya después, cuando se involucra un compositor, que ya pasó en junio del año pasado, que ya empecé a trabajar puntualmente en la parte final, en la parte de la composición original, que se ujú, involucró el compositor. Yo soy ahí como la mano derecha del compositor, entonces estoy con él en las trincheras, ahí estamos a todas las reuniones, la presentación, ok. todo el acompañamiento pues se componen más o menos 70 minutos de música en 7 semanas, o sea, es mucha música, pues, Ush, eso es volando, entonces es como haciéndole seguimiento, todavía no han terminado la animación, entonces hay cambios en el montaje del video, entonces, ya las escenas son más cortas o cambiaron el orden de cosas, y yo soy el puente entre el compositor y los directores ujú, y la sala de edición, entonces muchas veces como ya se compuso una escena, pero cambiaron el video, entonces yo ajusto la música para ujú, que funcione otra vez, ¿cierto? Entonces acompaño todo eso, preparo, pues y acompaño hasta la sesión de grabación. En el caso de Wish estuvimos una semana en los estudios de Warner Brothers grabando aproximadamente 90 músicos por sesión y era toda una orquesta ujú. tocando prácticamente un concierto, toda la música en vivo. Wow. Y ya después de eso, cuando ya terminamos esa parte, ya esa música la mezclan los ingenieros de mezcla de la música y yo ya me voy a la mezcla final de la película donde se juntan los diálogos, efectos de sonido, la Ok. imagen final y estamos prácticamente en un teatro de cine con consola
y haciendo, mezclando la película, creando, pues, ayudando a contar la historia con con todo el sonido, efectos de sonido, ujú. diálogo y música. Y nuevamente hay muchos cambios ahí al final, entonces yo me encargo de seguir y hacer todos esos ajustes al final. Entonces todo lo que sale, prácticamente todo lo que salió en la película, yo lo puse ahí, lo edité, pues y todo. Wow. Eh, entonces, eso es más o menos como todo el proceso en resumidas cuentas de lo que hace Ajá, un sí, editor. sí, claro. Sí. Wow, o sea que un editor tiene que estar como desde el inicio hasta el final presente en todo. Sí, pues muchas veces, y depende mucho del presupuesto de un proyecto, hay veces, por ejemplo, para animación y especialmente como Wish, Disney, ellos se toman el tiempo de desarrollar un concepto, de tener pues como un editor de música todo el tiempo para acompañar al compositor. Hay veces el presupuesto no lo permite, entonces el que está haciendo, el editor que está haciendo el montaje del video le toca poner la Ah, ok. música y crear este como theme score. Entonces como yo creo que depende mucho, pero normalmente en los proyectos de ese calibre como Wish o como otras películas de HBO y todo, ellos sí tienen como ese rubro en su presupuesto y yo creo que pues ayuda mucho porque en verdad ayuda a desarrollar pues como el mundo sonoro de lo que va a sonar. Y ya cuando se involucra un compositor, pues yo creo que sí es esencial también, pero obviamente hay proyectos pequeños donde yo cuando he compuesto mis proyectos, yo no he sido compositor de un proyecto así de grande, entonces yo soy mi mismo editor de música dentro del proyecto, Ok, ¿cierto? Porque ajá, no hay presupuesto para sí. contratar a alguien externo, entonces, pues Y ahorita que mencionabas como tu historia, tú decías que sabes tocar, bueno, un montón de instrumentos, bajo, batería, saxofón. Te quería preguntar si tienes algún como instrumento que es tu instrumento principal y cómo crees que esto de saber tocar varios instrumentos o tener un conocimiento musical te ha servido para ahorita ser compositor de cine. yo creo que, bueno, mi instrumento principal, yo empecé tocando bajo eléctrico y en verdad es un instrumento que amo y ya tengo un lugar muy especial en mi corazón porque pues casi como que oigo música y lo primero que oigo es el bajo. Ajá, Entonces hay algo ahí que me llama la atención te siempre. conecta. Sí, exactamente. Pero como compositor, yo creo que el piano es esencial, pues, y yo he venido estudiando piano y cuando me siento a componer, compongo muchas veces en el piano, o, pues, o también hay veces, es muy curioso porque si me siento a componer el piano, que siento que compongo distinto así compongo en guitarra, porque también hay veces saco guitarra o un ukelele y me empiezo a Ajá. inventar como melodías y es como, siento que son diferentes formas de llegarle a la música y de pronto al mundo que estamos creando. Y creo que tiene que ver mucho con la historia. Pues, hace poco compuse la música para un teaser que estamos haciendo para un corto y era en la playa y todo. Entonces, por acá saqué mi ukelele y empecé a Mm, buscar ahí como claro. entonces como que se prestaba más para eso, que era menos, yo lo veía es más ese mundo del ukelele que el piano. Entonces, yo creo Ajá. que tener acceso a varios instrumentos. Yo no me considero como, uy, yo soy un pianista o toco ukelele, no, es como que son mis herramientas tengo un entendimiento básico donde puedo tocar acordes y melodía, pero no soy pues un virtuoso, hey, vení, Ajá. toquemos lo que sea, pues no es como, ese no es mi fuerte, pero tener un conocimiento de estos instrumentos me permite como acceder a la música de formas distintas. Y ya para componer así, por ejemplo, pues yo, no, yo he tocado un poquito de violín, pero pues terrible, Mm. pues estudié como 6 meses, pues que uno para empezar a sonar bien necesita estudiar por ahí 3 años para que Sí. medio suene bien. Entonces es como que, no, pero yo creo que tener un entendimiento de cómo funcionan los instrumentos es esencial, porque si yo voy a componer música para una orquesta, el saber cómo funcionan, cuál es el Mm, rango, cómo, pues como tengo un poquito de esos sí, claro. conocimientos de orquestación, me va a permitir, Ujú. bueno, ahora componer una melodía a este clarinete, pues uno que la puedan tocar y otro es Sí, como el claro. que El sea registro. realista porque detrás hay un significado, porque vas a escoger que un clarinete toque esta melodía y no una flauta o un oboe, ¿cierto? Entonces, como Ujú. yo creo que todo eso tiene me influye el conocer más sobre estos instrumentos. Y me gusta que empezaste a hablar como tu proceso de composición. Quisiera como que nos metiéramos un poquito más ahí y me explicaras más cómo es tu proceso cuando eres compositor, cuando te llaman a un proyecto que tú tienes que hacer la música. ¿Cómo es tu proceso de composición desde el inicio hasta el final? Sí, yo creo que primero
trato de tener muchas, pues porque casi siempre está aplicado a un proyecto cinematográfico, pues, o algo que va con imagen, porque yo creo que si es música por música, yo creo que me saltaría unos pasos porque sería como, bueno, ¿yo qué quiero componer? ¿Cierto? Normalmente uno está colaborando, entonces trato de como informarme lo más que pueda, teniendo conversaciones con el director o la directora, Mm, viendo la historia o leyendo el guión, pues como en qué mundo y tratar de empezar a imaginarme el mundo que vamos a crear, aunque todavía pues es una hoja en blanco y es un mundo de posibilidades porque claro, pues puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Entonces como tratar de empezar a aterrizar esas ideas y empezar a imaginarme, incluso antes de escribir una nota, es como yo cómo me imagino este mundo, de pronto qué instrumentos pueden estar ahí, o, ¿cierto? Entonces, eso al principio, por ejemplo, para Objetos No Identificados, que es una película que hice hace unos años, esa, por ejemplo, fue todo en sintetizadores. Desde el principio sabemos que no teníamos presupuesto para una orquesta, y por otro mm, lado, el mundo que queríamos crear era con como con un tema de alienígenas, entonces era como, mm, bueno, pues claro, sintetizadores y como todo ajá, eso. Entonces yo, parte de la composición fue conseguir unos sintetizadores análogos y aprender a usarlos, porque son instrumentos, cada uno es sí, distinto, entonces claro, cómo usarlo y todo, y es verdad, se trató como de jugar, de empezar a jugar, a mover perillita para cada vez, bueno, ¿qué hace? Entonces como a tratar de entender ese mundo y, y a empezar a plasmar ideas de, ok, esto puede ser así, y empezar a ver momentos en la historia eh, que quiero resaltar, especialmente, por ejemplo, los personajes. A mí me encantan las melodías, lo que son los como leitmotivs ok, de donde puede haber algo que me conecta con un personaje o con una relación de unos personajes, o cierto, es como, porque siento que la música tiene un poder de conectarnos con cosas que pueden ser completamente subconscientes o mm, demasiado evidentes, pero si uno le pone una melodía, siento que la audiencia se conecta más. Pues y ujú, obviamente John Williams es el maestro de eso, entonces a mí me sí, encanta la música, es como Indiana Jones o eso es como, es demasiado representativo del mundo, pero el personaje. Entonces es como uno oye el tema de Indiana Jones haciendo esto en pantalla y uno sabe que él está ahí y todo, ajá, pues como es súper efectivo. Entonces como que me empiezo a pensar como en temas principales de la historia, por ejemplo, en objetos no identificados teníamos un personaje que se llama Peter. Entonces, bueno, él es como un personaje bien trágico, donde tiene carga con mucho dolor, donde tiene, entonces, y él tiene una relación, él es como protagonista, pero tiene dos relaciones con una persona que conoce nueva en la historia, es la que le llega a cambiar la vida, pero a través de la historia nos cuentan que él tiene una conexión con una amiga que falleció, entonces es como, en verdad tuve dos melodías, era la relación de él con su amiga que se murió y la relación con esta que está haciendo nueva, con esta nueva amiga, entonces es como, yo creo que quise mm, resaltar ahí, entonces me enfoqué, bueno, ¿cómo va a ser el mundo de Peter y Shay, que es la amiga que se murió, o de Peter y Winona, que es la amiga nueva que llega ok, como a cambiar la vida? Entonces y me empiezo a imaginar como estas melodías, en verdad, es como jugar, es como, a ver, si me siento en el piano, entonces, ¿cómo hacer esto? Por ejemplo, es muy curioso que esas eran solo en sintetizadores, pero mucha de la música la compuse en el piano, me sentaba en el piano, era como que, bueno, mm, pueden ser estos acordes, queríamos buscar algo como oscuro, que fuera como que nos diera una tercera dimensión, entonces unas armonías, como armonías raras que yo nunca había usado, es como, bueno, entonces, ¿qué pasa si me voy para este módulo acá? Entonces, como en mm, verdad explorar eso en el piano y recuerdo mandándole maquetas de yo estaba en el piano tocando algo y se lo manda al director y él como, está muy bonito, pero es como que no es del mundo. Yo digo, no, no, esperen un segundito. Entonces ya lo orquestaba de cierta forma con los sintetizadores análogos y creaba ah, sonidos ok, y todo basado en esa melodía y ya se la manda y eso termina siendo, por ejemplo, el comienzo de la película, donde vemos, pues ujú, como ahí se iba plasmando. Entonces yo creo que he ido descubriendo que para mí lo trato de hacerlo más, en lo mayor posible porque obviamente hay presión y está esa parte de, ¿será que sí voy a encontrar lo que necesitamos para la historia y todo eso? Pero es como más y más estoy tratando de llegarle se trata de jugar y de descubrir el mundo, el mundo que estamos creando. ah, y, uy, ya, creo que como que se traba un poquito, ¿me escuchas bien? Sí, Sí, ya te escucho bien. ¿Me escuchaste el último que dije? Sí, o sí, se sí, cortó. yo alcancé a escucharte todo lo que dijiste. Ah, bueno, perfecto. Mm, me parece interesante que mencionas lo de los sintetizadores porque justo dos de las
piezas que compuse para mi proyecto son también de puros sintetizadores. Y también fue una experiencia súper, pues, chévere. Yo soy pianista, pero como el hecho de explorar y un montón de timbres y todo eso. ¿Tú cómo ves el hecho de usar sintetizadores o librerías? Porque a veces no hay el presupuesto para grabar un instrumento real o una orquesta. ¿Cómo ves eso, como el uso de librerías, instrumentos virtuales, sintetizadores en la música para cine, ¿no? Pues yo la verdad yo creo que es una herramienta, ¿cierto? Ya Ujú, si uno cuenta con el presupuesto y creo que más y más es raro que haya ese presupuesto para, pues tiene que ser por ser proyectos muy especiales o con estudios detrás que tengan mucho presupuesto y eso, pero cada vez ujú, siento que es más y más raro poder tener acceso a músicos de verdad. Entonces yo siento que es una herramienta y cuando uno sabe que se va a reemplazar, pues igual se hacen maquetas, igual se hacen todo, entonces uno está usando las librerías y todo, es como una herramienta de lo que tengo acá, cómo lo puedo poner acá para que se lo pueda convertir con más personas y ellos puedan escuchar lo que yo me estoy imaginando, porque antes en ujú, verdad cuando no habían estas herramientas era como, "Ven, mira, está la melodía que me imagino en el piano, nos vemos en un mes en la sesión de grabación, allá van a escuchar cómo suena, ¿cierto? Entonces había un montón de confianza ujú, y muchas veces tenían que grabar mucho más tiempo porque habían ajustes, pues los directores o productores o escuchaban la música, era como, está muy chévere, pero cambiemos esto, cambiemos. Entonces era otra época, en este momento es como claro. lo que se oyó en la maqueta, es lo que se va a grabar, obviamente hay espacio para cambios, pero no hay tiempo por lo general no hay mucho tiempo pues, hey, reescribamos todo esto. Hay veces hay que hacerlo y he estado en situaciones donde hay que hacerlo, pero es raro, por lo menos ya como se ha oído, se ha probado y todo, mucho se hace. Pero sí, y tiene que ver con presupuesto. Yo soy uno de los que, si, bueno, si uno está usando sintetizadores y el sonido son los sintetizadores, ahí en este momento contamos con instrumentos virtuales que suenan increíble Ujú, y terminan en el producto final. Es como, pues así tuviéramos presupuesto para una orquesta, ese es el sonido que estamos buscando y lo ajá, máximo, ¿cierto? Entonces, ajá, como funciona, ¿cierto? Dejémoslo y suena muy bien. Creo que somos muy afortunados que en este momento es como ¿cuántas versiones de sintetizador análogo puedo tener? Las que quiera. ¿Cuánto me costaría comprarlo acá? Es imposible tener sí, 100 versiones de eso acá. Pues entonces, ¿cierto? Entonces, como eso funciona. Una cosa que sí descubrí trabajando con sintetizadores análogos es que sí suenan distinto. Hay algo especial. No sé si, mm, yo creo que es un tema de armónicos y cosas que yo siento que toda la parte virtual se claro. asemejan mucho, pero fue supremamente especial tener algo, perillas físicas que yo podía Mm, voltear. ujú, Me acuerdo que yo los prendía como una hora de sentarme a trabajar y a jugar con ellos y se sentía que se calentaban, pues el circuito empezaba a correr la energía ah, y ah, entonces como que hay un tema pues sí, en verdad son ujú, electrones que están moviéndose a través del sistema y pues suenan, ¿cierto? Entonces como que yo creo que hay algo especial ahí, pero al final del día es el sonido que estamos buscando y el presupuesto que tenemos y las herramientas. Entonces como, mm, ¿qué herramientas tienes a tu disposición? ¿Trabajas en Pro Tools, en Logic, en Cubase, en lo que sea? ¿Y qué instrumentos tienes? Eso es lo mejor que uno puede, pues como que, ¿cierto? Em, pero ya cuando hablamos y bueno, no pero, sino como, y ya cuando hablamos de músicos en vivo, otra vez, creo que obviamente depende del presupuesto, pero así sea, por ejemplo, yo trabajo en proyectos donde me dicen, no tenemos presupuesto para músicos. Y yo le dije como, por lo menos denme un músico, ¿cierto? Es como, mm, yo me estoy imaginando que esto va a ser como una orquesta pequeña, con piano, guitarra y todo, pero un instrumento principal que nos va a estar cantando las melodías, lo que va a ser un cello, por ejemplo, traen un proyecto donde ajá, entonces dije como, yo programo todo lo otro, hago que suene muy bien, pero por lo menos contratemos un chelista chelista, claro. o algo así. Entonces, siento que eso eleva la música porque Mm, casi que hace que todos los otros músicos virtuales, los instrumentos virtuales, se sientan un poquito más con vida. Porque si bien las librerías ahora suenan supremamente bien y cada vez se están poniendo mejor y suenan cada vez mm, mejor y ya las cosas de legatos impresionantes porque ya como se pasa de nota a nota y pontiche, pues como hay un montón de cosas que se pueden hacer, pues que cuando uno contrata un músico, ese músico está viviendo y respirando la música mm. que uno escribió. Entonces es como cuando lo hacen pararararara, esas notas, esa Sí, secuencia claro. de notas nunca se había tocado antes de esa forma. Entonces, eso es mágico lo que pasa en ese Ujú, momento. Entonces yo creo como,
en lo posible que se pueda con el presupuesto y con las herramientas que uno tenga a la mano, si uno puede contratar un músico de verdad, uno, pues, o cinco, o diez, o los que se puedan, eso va a sumar demasiado a lo que uno está haciendo. Y aparte, yo siento que otra cosa que yo sé que es la naturaleza de mi trabajo y es, estoy solo en mi estudio, sentado, trabajando o editando música o componiendo, es muy solo. Está la Ujú. parte de colaboración con los directores, los productores, todo esto que le dan retroalimentación y todo, pero es muy solo. Pero cuando uno va a trabajar con músicos, es ya hay una, Ujú. que en verdad es una de las razones por las que yo entré acá. Es como yo tocaba en bandas creciendo y todo, entonces como que esa parte de crear música juntos es súper especial. Entonces cuando, ya sea obviamente por el proyecto y todo, pero cuando hay oportunidad de hacer eso es muy especial. O sea que con base en lo que acabas de decir, lo virtual no se pelea con, ¿tú crees que lo virtual no se pelea con lo análogo, digamos, con lo, más bien, crees que se pueden converger entre estos dos mundos, digamos, la grabación o lo programado y lo que es tocado en vivo? Sí, sí, yo creo que sí, pueden convivir juntos y yo creo que, por ejemplo, Hans Zimmer es el maestro haciendo eso porque Mm. pues él tiene todos sus instrumentos virtuales que ha ido creando a través de los años o que crea específicamente para proyectos y después se va a ir a una orquesta completa y todos viven en el mismo espacio y todo. Obviamente ya es un tema de mezcla y todo que yo admiro mucho a los ingenieros de mezcla, cómo encuentran y cómo ven las Mm. frecuencias y como todo, porque yo tengo un poco de formación en eso y entiendo eso, pero veo la profundidad en la que van las personas que se dedican a eso y es un arte, entonces yo creo que cómo se juntan y viene desde la composición y ya vienen en la parte de la grabación y cómo se... Y grabación me refiero a si sea uno le puso como grabar offline, no sé, Ajá. en Pro Tools o lo que sea, pues como esa parte donde ya se plasma un instrumento virtual, un instrumento real a audio que se pueda reproducir. Ya es como eso y ya como se mezclan y viven, porque al final del día están compartiendo frecuencias, entonces tienen Mm. que abrirse espacio uno los unos a los otros y eso es Ah. un arte, pues. Ujú. Y pasando como a otro aspecto, mi proyecto tiene también como un componente muy emotivo o desde el ámbito psicológico. Tú cuando compones, a veces compones o piensas en las emociones que quieres transmitir de pronto, o desde lo emocional, no sé. Y si sí, ¿a qué herramientas acudes, digamos, musicalmente cuando quieres que algo suene, no sé, triste o feliz o de esta manera? Uy, creo que se trabó, no sé si me escuchaste. Ahí te estoy oyendo, te Ah, puedo listo. oír. Y decía, digamos, como que hay muchos clichés de que no, lo mayor suena feliz y lo menor suena triste. ¿Tú como, digamos, crees que eso es cierto, no es cierto, diferente en tu caso, no? No, yo creo que pues hay unas cosas que sabemos que han funcionado a través de la historia y es como, pues yo creo que si uno pone un acorde triste en una escena triste, la mayoría de las personas van a sentirla triste, ¿cierto? Yo creo que para mí es cómo usar esas herramientas que sirven para inventar nuevas o nuevas formas, porque yo creo que más para mí por lo menos, que más como, ay, esto es así, solo se puede hacer así, es como que, pues, no sé, uno ve la música de Up, por ejemplo, ese Mm. comienzo, pues, eso es mayor, es un acorde mayor, con séptima mayor, Ujú. pues es como todo, pero basado como en ese, y pues tiene una cosa de felicidad, pero es supremamente melancólico y puede ser muy triste, ¿cierto? Entonces, como yo creo que sí, para volver a la primera parte de tu pregunta es, para mí se basa todo en las emociones. Y es más, cuando estoy hablando con los directores que he trabajado y todo, y empiezan a dar notas de música, de, no, de esto debería ser este instrumento, o hagámoslo esto en menor, y yo soy como, no, 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 pero ven, aterricemos a qué emociones queremos llegar, Mm. sea en general todo el proyecto o por escena y por escena, hablemos de las emociones, porque eso es lo que nos conecta como seres humanos con lo que estamos viendo y cómo invertimos nuestro tiempo y nos abrimos para sentir, porque pues yo digo, es Ujú. como, es demasiado especial que uno va a ver una película de cine y uno llega plenamente a decir como, ok, estoy acá listo para sentir y meterme en este mundo y en esta experiencia y como en esta montaña rusa que me va a llevar por estas próximas 2 horas, ¿cierto? Es como, Ujú. es súper bonito eso, que uno suspende el resto de la vida por estar ahí y meterse en este mundo. Entonces,
para mí se trata de puramente, ¿verdad?, de las emociones y del enfoque que queremos dar en cada escena o en cada mm, momento o en el arco de los personajes. Porque si bien uno se puede, yo he hecho este experimento y editar música me permite como jugar mucho con eso, de, ay, intentemos esto, intentemos lo otro para ver, pero por ejemplo, cuando estoy trabajando como editor de música y hago una escena, entonces, bueno, hagamos esta escena como si fuera enfocado en este personaje y lo que ese personaje está sintiendo y está pasando, y cada personaje tiene su misión, ¿cierto? Y mm, su agenda, pero ¿qué tal si musicalizo pensando en este otro personaje? Y son escenas súper ah, distintas, sí, siendo ujú, visualmente exactamente lo mismo y el montaje es exactamente igual, pero la música sí puede. Entonces, como para mí se trata más de enfocarme en eso, de cómo me puedo conectar con la historia y qué historia estamos contando. Y también como que le podamos dar profundidad y todo eso, pero se basa más piezas de las emociones. ujú. Y digamos, cuando compones y estás pensando en las emociones, ¿piensas como en la teoría, en la armonía, o te sientas al piano y empiezas como a probar, a experimentar? ¿Cómo es ese proceso? Sí, yo creo que pues, yo creo que al principio cuando estoy como descubriendo el mundo, es como, me siento a jugar. Yo creo que me siento mucho como a explorar o en el piano, o en la guitarra, o en el ukelele, o algo, ¿cierto? Es como, o sea, estoy caminando por ahí, no tengo ningún instrumento, entonces empiezo a tatarear como algo que Mm, una idea que se me vino a la cabeza, como, hey, bueno, y la grabo en el celular y después me transfiero eso al computador y digo como, uy, estaba muy desafinado, pero yo creo que estas son las notas, pues o cualquier cosa así, ¿cierto? Es como plasmar, como tratar de capturar esas ideas y esos momentos. Pero ya cuando uno, yo creo que en la parte de exploración es muy como de jugar, como te contaba ahorita con objetos no identificados, sabíamos que yo quería expandir mucho como el mundo armónico en el que yo normalmente vivo y cuando compongo música para otros proyectos, y este era como, pues es un mundo completamente nuevo, entonces quiero hacer algo nuevo y explorar de pronto progresiones de acordes que yo nunca había hecho o modulaciones como raras que no, que pues, que yo no había explorado así. Y al final del día seguro si me vuelvo a analizar todo en esto es como, bueno, eso fue lo que hice, lo que sea, pero en verdad en ese momento era como, ve, esto sonó chévere, no sé qué es todavía, ujú. pero bacano. Ah, Entonces ujú, como se trata más en ese momento de explorar, pero sé que hacia el final del proyecto, que ya tenía una estructura, ya había encontrado estas melodías y todo, obviamente la parte de teórica y la parte me ayudaban como, bueno, pucha, esta modulación no me está funcionando, ya sé, me falta porque debería hacer, pues como que ya empiezo a ok, encontrar ujú, más como el camino de cómo llegar de acá hasta acá, y me acuerdo que esa película fue chévere porque yo pude componer música antes de que empezaran a hacer el montaje, incluía música original que yo había hecho pensando en ese mundo, y el editor y el director pusieron música pues como empezaron a musicalizar escenas con la música y hay veces hacer cortes y cosas raras que funcionan para la historia, pero yo musicalmente ya ujú, como, pues funciona, pero yo siento que musicalmente puedo cambiar un poco estas armonías para que fluya más y no se sienta como, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? mm, Porque ujú, yo, sí, sí, ese no era el efecto que yo quería, aunque eso puede ser efectivo y ujú, válido también. Pero entonces como ahí entra la teoría de, bueno, entonces estamos aquí, entonces, ok, cierto, es como ujú, de conectar los puntos, pero sí a veces siento que me puedo ir, cuando me enfoco mucho en la teoría, me siento un poco limitado mm, en la armonía más convencional pues sí, que conocemos como 1, 4, 5 es que no sí, sé, como cosas como súper, ajá. que yo creo que chévere expandir Como te decía, como en lo que nos quedamos es, ¿qué consejos le darías a alguien que está iniciando? Y se me pensaba en otra cosa y es, ¿qué habilidades no musicales tú crees que debe tener un compositor para cine? Como esas dos Yo preguntas. creo muy buenas preguntas. Pues yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta, como de las personas que yo he visto que han, ¿verdad?, sobresalido mucho, pues como compositores en la industria y todo, que yo les he visto las carreras que han empezado, pues pues como han crecido, es esa parte de componer y ese enfoque de componer, componer, componer. No tengo ningún proyecto, compongo. Tengo un proyecto, Mm, compongo. Pues como en verdad, es como esa práctica de estar todo el tiempo como haciéndolo, ¿cierto? Porque yo creo que ujú, cuando de tener como esas herramientas frescas, yo pues, incluso le digo experiencia propia
he estado editando, pues como, o he estado como poniéndome otro sombrero porque soy editor de música en un proyecto por varios meses y todo, y ya después voy a componer y es como, uy, pues como que, Claro. ¿cierto? Eso le cuesta a uno un poco como retomar, entonces yo creo que es una realidad y tenerla, entonces como esa parte de seguir practicando, seguir explorando diferentes estilos, diferentes, pues como, ¿cierto? Otra cosa que me acabo de acordar, que me acuerdo que cuando le hice esta pregunta a alguien y creo que es una buena respuesta también es eh, si bien hay cosas que le gustan a uno me gusta ese estilo de banda sonora y todo, es como empezar en lo posible, a desarrollar su propio estilo. Pues yo creo que uno lo va a ir encontrando, es como que yo escribo música así, porque yo creo que uno no sabe, ¿cierto? Ujú. Uno como lo va a ir encontrando, pero si está abierto como a esa parte de, bueno, de lo que me gusta, cómo lo puedo reunir y aplicarlo de la forma que se siente, como que conecta con quien soy. Eso y ya herramientas y cosas no musicales que uno puede tener, yo creo que no es necesario, pero siento que la facilidad de poder tener herramientas técnicas, pues usar muy bien, como saber programar muy bien, poder plasmar, porque yo creo que es como, no es necesariamente una cosa musical de, uy, sé muy bien, sé mucho de armonía y Ujú. orquestación y esto, sino como volverse muy bueno en tengo una idea y la puedo reproducir para que las personas que nos leen mi mente, o sea, Sí, todas las personas la puedan escuchar, ¿cierto? claro. Porque yo creo Ajá. que en este momento es como que si tienes una buena idea para una melodía por un personaje, entonces uno se la puede escribir a alguien, no, es que me imagino esto y todo, pero hasta que no la oigan va a ser muy difícil hablar Claro. de eso, ¿cierto? Entonces yo creo que ahorita contamos con muchas herramientas, ya sea pues, diferentes como secuencias como Cubase, Logic, Pro Tools, yo creo que son herramientas técnicas, pero entre más eficiente sea uno, más te va a permitir como poder hacer el trabajo. Pues en verdad yo he visto compositores trabajando y digo como, o sea, como son en verdad es como manejando un carro, ya un secuenciador se vuelve Mm, como, tengo una idea y la plasmo y sale, ¿cierto? Y lo hacen supremamente rápido. Y yo creo que como todo, yo creo que para, por ejemplo, un director de cine no lo tienen que saber, pero si conocen de qué se trata la parte del montaje, qué se trata la parte, pues como que hace desde el trabajo más pequeño de mm, qué hace, no sé, una persona que está, no, lo que hacen eh, las otras personas del equipo. Yo creo que desconecta un segundito. sí, se cortó un poquito. Creo que es mi internet que está como fallando. Me quedé como en lo del Ah, montaje. está bien, pero para repetir esa última parte, entonces bueno, pero sí, como el final, el punto es como en conocer un poco de los otros cargos, otras responsabilidades Ujú. que hay. Porque si bien el cargo de un compositor es componer la música original para un proyecto, también es entregar una producción Mm, hecha, ujú. ¿cierto? Claro, Entonces, tener herramientas de, pues, no sé, de saber cómo funciona un ecualizador o de qué se trata un ecualizador, qué quiere decir como compresión o reverberación, es como todo eso son herramientas que uno lo puede ser más efectivo al comunicarse con el resto del equipo. sí, sí. Entonces, No, pues Sebastián, muchísimas gracias. Todo eso que me dices y lo que pude obtener hoy es muy valioso para mí. Te agradezco mucho por tu tiempo, por la disponibilidad de ayudar en esto que tal vez no genera una remuneración de alguna manera. Creo que se cortó otra vez. pero ahí te escuché, yo no te he cortado, pero te escuché. No, y yo sabes que otra cosa que yo creo que es muy importante también en la parte de carrera, yo creo que lo sabemos para todas las carreras, pero en verdad es como conocer directores y productores y gente que hace cine. Pues como quién está Ujú. contratando a los compositores de los proyectos, conocer la mayor cantidad de esas personas y hacer alianzas Sí, y así sea un estudiante que está empezando y va a hacer su primer cortometraje, bueno, pude conocer otra persona que tiene mucha más experiencia que yo, como ya haciendo esto 5 años o lo que sea, y entonces como así no me vayan a contratar hoy y empezar a desarrollar esas relaciones, porque al final del día son las personas que o lo van a claro. llamar a uno o uno va a estar colaborando con ellos cuando estén pues, en el proceso de creación de esos proyectos. Entonces, sé que eso es, pues
válido en todas las partes, pero yo creo que es saber a quién conocer, porque Mm, si bien cuando yo empecé es como que todos mis amigos son compositores, sí, pero ellos no me van a contratar a mí sí, necesariamente. Me pueden contratar para ajá, ayudarles en sus proyectos, pero no me van a contratar como el compositor de un proyecto. claro. Entonces, obviamente, pues es como me van a contratar son los directores o los productores o incluso los sí, editores, hay veces también, pues esto es como que esa parte es importante. Y bueno, yo en verdad te deseo lo mejor con tu proyecto. Gracias por escribirme, la verdad me pareció muy chévere que me escribiste y el mensaje que me mandaste pues nada, lo mejor, te deseo lo mejor con pues, la entrega de esto y finalizando los estudios y pues con el resto de lo que se viene que No, muchísimas realmente va a gracias. ser muy, muy chévere.